Proseguimos con la ronda de entrevistas. Ya es el tercer partido del Ayuntamiento de Getxo. Bildu, es el turno hoy de Maitane Nerekan, que está aquí con nosotros como portavoz de esta coalición. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Muy bien, vamos a comenzar primeramente pidiéndote el balance que hace Bildu, este partido, de la primera mitad de este segundo mandato de Imanol Landa como alcalde de Getxo. Bueno, para nosotros es difícil hacer un balance de 2 años, solo son 2 años, pero sí para nosotros han sido 2 años y también antes de esos 2 años muy intensos, ¿no? Primero, para hacerlo de una manera breve, nosotros queremos subrayar la palabra ilusión, ¿no? Ilusionante. Bildu, como coalición que reúne a diferentes grupos de izquierdas y soberanistas, ha entrado un nuevo, en este caso al Ayuntamiento de Getxo, después de una fase dura que además parte de los que formamos esta coalición se nos ha prohibido estar en los ayuntamientos, y entonces es ilusionante también porque, al igual que en toda Euskal Herria, entramos pues en una nueva fase política que para nosotros es muy, muy importante y muy ilusionante. Entonces, eso sería una parte, ¿no? Cogimos esta legislatura con ilusión. Por otra parte, también dura por la realidad que encontramos en este momento sociopolítico, con una crisis impuesta y una crisis creada por el capital y por los bancos que la ciudadanía está sufriendo, estamos sufriendo. Y por otro lado también dura o decepcionante por la realidad política que nos encontramos en el ayuntamiento, de gobernanza, de un poco cerrada al pueblo y muy difícil para poder trabajar desde la oposición, ¿no? Entonces tiene, como gasi gozoa esaten da bezala, una parte más ilusionante, pero también una parte dura por la realidad que nos encontramos y por la realidad en concreto de este ayuntamiento. 2 adjetivos: has empleado, ilusionante, duro. ¿Alguno más querrías añadir? ¿O esos 2 ya lo engloban o lo describen bastante bien? Sí lo describen. También el inoperante, ya sabemos que es una cosa que se ha repetido muchas veces, pero sí vemos que en este ayuntamiento se mueven las cosas si hay un interés, y si no lo hay, es muy difícil intentar conseguir moverlas hasta desde la oposición, ¿no? Entonces, inoperante en ese sentido, en muchas cosas bloqueado, sin dar pasos hacia adelante. Y es una realidad también. Entonces sumaría ese adjetivo igual. Bien. Ilusionante, duro e inoperante. Así es como califica Bildu Getxo la legislatura, los 2 años de legislatura de este segundo mandato de Imanol Landa como alcalde de Getxo. Este es el primer bloque. Vamos a empezar ya con el segundo, relativo al tema de los vecinos. Y vamos a comenzar con los vecinos de Romo, su lucha contra el modelo actual, el que propone el PNV del aula de cultura de Romo. ¿Por qué considera Bildu que el PNV está tan empecinado en construir ese modelo, el suyo, del aula de cultura de Romo? Bueno, nosotros creemos que en este caso el aula de cultura de Romo no se puede hablar como proyecto aparte, sino como conjunto de proyecto, como en conjunto con el Getxo Antxokia también. Creemos que está totalmente relacionado, ya que eso demuestra tanto el modelo de gestión basado en cosas grandes que sirvan luego para sacarse fotos grandes y para vender el nombre del equipo de gobierno, como también el modelo cultural que se quiere impulsar, ¿no? Tanto por el tema de la centralización, macro proyectos, en vez de, pues igual podemos adaptarnos a la realidad de los barrios, porque es la realidad, nos guste o no nos guste, es que Getxo es un pueblo muy separado en barrios, donde los barrios, tanto social como prácticamente, funcionan totalmente separados. Tanto por eso como por el tema de la inversión en la cultura hacia el espectáculo, más que en la cultura popular o en otros modelos culturales, ¿no? En el tema del aula de cultura de Romo es un poco más de lo mismo. Vemos que es muy necesario un aula de cultura y unas infraestructuras culturales para Romo, porque en este momento lo están viendo ellos
como hay una falta de locales muy grande, hay mucha gente que se mueve en Romo en torno a asociaciones, en torno a grupos culturales, etcétera, y necesitan una infraestructura urgentemente además. Pero, ¿por qué ese modelo? Pues un poco eso, ¿no? El funcionamiento de este equipo de gobierno es: yo voy con mi proyecto, además lo intento vender, pues es un proyecto, como nosotros nos gusta decir, que se ve desde la luna, ¿no? Un poco grandilocuente, y en este caso pues son los acantilados de la Galea, y en ese sentido. Y un poco me quedo ahí y piso, o sea, lo impongo, vamos a decir, ¿no? De ahí ha venido la crítica de los vecinos y vecinas de Romo, y de ahí viene también la crítica de Bildu. Quizás esa infraestructura que están presentando, o lo que va a estar dentro de esa infraestructura, sea totalmente necesario para Romo, y estamos seguras que cosas de las que se presentan ahí, seguro que si hiciéramos un proceso en el barrio y trabajaríamos con los agentes sociales, culturales, políticos, vecinas y vecinos, y presentáramos un informe donde se diga qué necesidades hay y qué necesidades ven ellos también, que un proceso participativo, quizás muchas de las cosas que en este momento están en el proyecto saldrían ahí también. Pero entonces, ¿por qué no hacemos ese proyecto, ese proceso, ¿no? ¿Por qué ese miedo a preguntar, a reunirnos, a estar, no solo a presentar? No creemos en ese modelo de participación que está basado en voy a presentar el proyecto que he hecho de Romo y entonces ya considero que ya han tenido oportunidad de decir algo, sino un poco de trabajarlo en conjunto. Y así lo vemos nosotros en ese caso. Si bien es verdad que Bildu, y además como en este momento estás exponiendo, Bildu se ha mostrado en muchas ocasiones en favor, bueno, oye, pues de una disminución del coste de estos megaproyectos, incluso de su tamaño. Auzokideok llegó a denunciar, y ya que estás aquí, yo creo que es conveniente que Bildu también, bueno, pues lo argumente de alguna forma. Auzokideok llegó a denunciar esa abstención de Bildu a la hora de aprobar la financiación del Aula de Cultura de Romo, que según dicen ellos, y esto lo digo entre comillas porque es textual, ayudó a hipotecar los presupuestos de todos. Bueno, más adelante vamos a hablar de la comunicación y de la información y del problema que hay con eso en este ayuntamiento, y nosotros enmarcamos no sé cómo llamarlo, pero esta afirmación o estas informaciones en gran parte para nosotros, según nosotros, falsas, que se han abierto con esas campañas de desinformación que se hacen, y en este caso no queremos decir solo desde el equipo de gobierno, sino en general desde diferentes agentes que toman parte en este ayuntamiento, ¿no? Nosotros en ningún momento, y desde el principio cuando presentamos el programa para el pueblo de Guecho en las elecciones, hemos defendido ni el proyecto de Romo ni el proyecto del Antxoki, aunque no negamos que tenemos claro que era necesario una renovación de ese Antxoki que teníamos y unas infraestructuras culturales para Romo. Esa decisión que se tomó, ahora no me acuerdo muy bien, pero fue a finales del año pasado o a principios de este año en un pleno, en ningún momento... En enero. Eso es, en enero. En ningún momento supuso más dinero para esos proyectos. Esos proyectos, económicamente, el equipo de gobierno los tiene ya muy atados desde mucho antes que Bildu llegara al ayuntamiento, porque ahí tienen firmadas unas partidas, y que además siempre nos han dejado claro que además en el caso del Getxo Antxoki nunca van a cambiar, por mucho que nosotros, también otros grupos políticos, pero también nosotras hemos intentado lucharlo, que en ningún momento pretenden cambiar su proyecto de Antxoki, ¿no? Entonces, esa decisión que se hizo en el pleno de enero, en la que nosotros nos abstuvimos, solo suponía reducir unas partidas, o sea, no aumentar, sino reducir unas partidas plurianuales que estaban marcadas en este caso para el Getxo Antxoki, reducir esa partida. Entendemos, y también ahí admitimos nuestros fallos, que igual la manera de comunicarlo, de trabajarlo, para nosotros es muy difícil por diferentes causas, y no se ha hecho. Entonces el mensaje o la idea no ha llegado lo suficientemente bien
pues en este caso a Usokideok o a diferentes asociaciones, y nosotros también asumimos todas las críticas porque creemos que además para eso están los agentes sociales, las asociaciones, etcétera. Pero nosotros tenemos clarísimo y que en ningún momento hemos hipotecado ningún presupuesto, que lo que se ha hecho es reducir una partida que era todavía mayor para el Antzoki, para que no hipotecara tanto los presupuestos del 2013. Uh-huh. Bien, si no hay algo más que añadir al respecto, vamos con el tema del encauzamiento del río Gobela. Segundo tema que afecta esta vez a los vecinos, también, mira, muy cerquita de Romo. En los trabajos de URA que está llevando a cabo en este momento en Recagane, es la tercera fase de las obras, es precisamente allí donde 40 familias están denunciando que el proyecto les va a dejar arrinconados y encajonados entre la estación del metro Gobela y el río, que tras las obras tendrán detrás de su casa, dicen, un foso de agua al quedar descubierto un tramo del cauce del río Gobela. ¿Cuál es la posición de Bildu al respecto? Bueno, primero queremos decir que creemos que el tema del río Gobela es un tema muy complicado y que hay que trabajar con mucha mano izquierda y con mucha calma, porque nos afecta como pueblo, pero sobre todo a muchas personas, familias, etcétera, les afecta de manera personal y les ha afectado además muy gravemente, ¿no? Entonces, en este tema nos gusta siempre remontarnos a de dónde viene el problema, ¿no? Que no hay que olvidar que si a un medio natural se le roba su espacio y se hace, por ejemplo, en este caso con una construcción masiva, como se lleva en los últimos años, etcétera, pues luego la naturaleza responde, ¿no? Ante eso, el movimiento vecinal que se ha creado ante los problemas por el Gobela, nos parece que es muy subrayable el trabajo que ha hecho. Ese trabajo ha llevado a dar pasos positivos muy importantes, como por ejemplo es la Comisión de Inundaciones, que creemos que es un ejemplo de los que no hay muchos en este municipio y que lo valoramos muy positivamente, pero se está demostrando, como tú has dicho, con esas 40 familias de Recagane, que todavía había flecos que no se habían trabajado del todo bien, ¿no? Es decir, en esa comisión se había conseguido dar por lo menos un espacio de comunicación con vecinas y vecinos afectados, asociaciones, etcétera, que estaba creando un marco de confianza, o que además había ayudado a que los trabajos se lleven a cabo bien, pero aquí se ve pues que todavía hay un grupo de vecinos que en primer lugar que tienen falta de información porque no han tenido la oportunidad de estar en esa comisión de inundaciones por lo menos. Entonces creemos que es urgente que se trabaje con ellos, que se trabaje primero informándoles bien, que conozcan bien qué es el proyecto y por qué se ha decidido hacer así, ¿no? Yo creo que todos los vecinos que están cerca del Gobela y que pueden ser afectados por las obras se merecen una explicación. Entonces creemos que en ese marco es donde a ellos también, a esos vecinos de Recagane, se les tiene que dar ahora una oportunidad para que trabajen, y no vale el argumento de decir pues hasta ahora no han estado o no han estado como asociación o lo que sea. Si es ahora cuando muestran un interés y cuando se ve que hay un miedo, pues ahora habrá que darles respuesta, pero bueno, creemos además que no van mal camino. Creo que esta semana nos han mandado ya la convocatoria de la Comisión de Inundaciones y esperemos que estén ahí, que se empiece a trabajar con ellos y que se pueda buscar, como se ha buscado en los otros puntos donde había puntos conflictivos, pues una solución conjunta. En cuanto a este tema, en los trabajos de URA se optó, la Agencia Vasca del Agua, se optó por mantener los pabellones de Recagane, en donde se ubica un Gaztetxe. Y mi pregunta es la siguiente, y además muy concreta. ¿Es incompatible defender el Gaztetxe, como lo ha defendido en innumerables ocasiones Bildu, con pedir que se pasen a otro inmueble, a otro lugar? Para nosotros la defensa de las obras del Gobela y del Gaztetxe no es incompatible, y los primeros que lo han demostrado creo que son los y las jóvenes del Gaztetxe, ¿no? Ellos en todo momento han querido trabajar y han dejado claro que no quieren ser un oztopo, una piedra en el camino de ninguna obra que sea buena para el pueblo y que además tiene una lucha detrás, ¿no?
Entonces, si se ha tomado esa decisión porque se ha trabajado con los jóvenes del Gaztetxe y porque además no va a traer ningún problema a la obra del Gobela, pues vemos que es la adecuada, ¿no? Ahí, por supuesto que los protagonistas también tienen que ser la gente que está en esos pabellones de Recagane, y si no es necesario, no vemos por qué se les tiene que dar otro local cuando ya ahí tienen un proyecto que lleva mucho tiempo, que como tú has dicho, Bildu defiende los proyectos autogestionados de los jóvenes y que ya tiene una trayectoria, un trabajo, y que supondría un problema más en Romo, que los locales no es algo que sobre, vamos a decir, pues buscar otro local. Entonces no vemos el porqué de, si no supone un problema, por qué habría que cambiarlo. Vamos con el tema del Puerto Viejo, porque allí los vecinos se quejan sobre todo de un tema que les afecta además en el día a día, y cada vez que llueve, sobre todo las humedades, cuando no llueve también, ojo, denuncian que sus viviendas están húmedas, el papel se cae, la pintura se desconcha, las paredes se enmoheden y pasan frío. Al parecer se debe a deficiencias en las canalizaciones, y en principio, por la entrevista que tuvimos con el Partido Nacionalista Vasco, parece ser que el Ayuntamiento todavía no tiene ningún plan en mente sobre reparación de tuberías, canalizaciones. Debe ser un proyecto complejo, evidentemente, pero no hay nada en mente del equipo del gobierno. ¿Qué habría que hacer? Sin quitar la importancia a ese problema de canalización, etcétera, que comentas tú, que estamos seguros que la tiene, creemos que la intervención en el Puerto Viejo va más allá. Y sí que es verdad que vemos por parte del ayuntamiento, tanto de los que han estado hasta ahora como ahora, mucha dejadez en ese tema, ¿no? Desde Bildu valoramos que el patrimonio que tenemos en el Puerto Viejo, tanto cultural como monumental, artístico, no sé cómo habría que llamarlo, es muy, muy grande, y que desde las instituciones en muchos momentos se está trabajando dándole la espalda, ¿no? Estamos vendiendo un guecho con muelles de cruceros, invirtiendo en cosas que para nosotros no son realmente las que valoran, las que están dando valor a las cosas que tienen valor realmente en este pueblo. Estamos invirtiendo eso, y por ejemplo no estamos invirtiendo en mantener el Puerto Viejo como casco histórico de nuestro pueblo en unas condiciones buenas. La gente que vive en el Puerto Viejo, por ejemplo, ya que sus casas tienen un nivel de protección, se ve obligado a mantenerlos en unas condiciones concretas, pero luego no se les ayuda de ninguna manera a ayudar a mantener esas condiciones, ¿no? Porque para la gente que vive ahí también eso tiene un costo. Entonces, nosotros ahí sí creemos que de manera urgente, vamos a decir, hay que intervenir en el Puerto Viejo. Como tú has dicho, la canalización y eso, por supuesto, es muy importante, pero en general, o sea, creemos que es un corazón de Guecho que hay que valorar, que tiene mucho valor cultural, porque es la historia de nuestro pueblo, es historia viva, además, todavía hay cosas que podemos no perder, por lo menos. Y el origen de Algorta. Eso es, ¿no? Y entonces que sí que hay que intervenir, y que sí que es verdad que desde el ayuntamiento creemos nosotros, poco se mira, y además se vende de una manera que a veces no nos parece justa, ¿no? Turísticamente a veces se promociona, pero luego no se le da el valor que nosotros creemos, y también el valor hacia adentro, ¿no? Hacia el pueblo, y poner en valor el Puerto Viejo como casco, como se hace en la mayoría de los pueblos, vamos a decir, porque es lo más normal que en los pueblos se le dé importancia a la parte histórica del pueblo, a la que es historia viva, al patrimonio en general, porque no solo es el único patrimonio que se deja de lado en Guecho, y ponerlo en valor. Y nosotros, por lo menos, no creemos en la riqueza ni económica, ni social, ni cultural, turística que nos llega con los muelles de cruceros. Creemos en eso, en poner en valor las cosas que ya tenemos, que enriquezcan tanto al pueblo y tanto, por supuesto, al que venga a verlo y pueda disfrutar de él, conocer su historia, etcétera, etcétera.
El tema de los cruceros, del segundo muelle de cruceros que se está construyendo en este instante, mira, es un tema que casi hemos pasado de puntillas, aunque sinceramente, y ahora que lo estás empleando en tu argumentario, es verdad que hay comerciantes que dicen que hasta ahora los cruceristas que han llegado a Guecho, es decir, el dinero no les ha revertido a ellos en sus negocios, vamos, que no invierten. Aquí los cruceristas que llegan a Guecho son recogidos en un autobús y se les lleva al Guggenheim, a Bilbao, a otros sitios de Vizcaya, pero que en Guecho pues no dejan apenas dinero, ¿no? Sí, nosotros eso lo hemos dicho claro desde el principio, no creemos en ese modelo turístico y sí que vemos claramente que ese es el modelo que se impulsa en Guecho desde las instituciones, pero también desde grupos de la oposición que vemos. Y tenemos claro que ese modelo turístico, un muelle de cruceros, más todavía cuando como tú has dicho, la gente afectada o implicada, como comerciantes, hosteleros, afirman que no les trae, económicamente hablando, no les trae una riqueza en especial, pues no tiene ninguna cabida. Por ejemplo, pues tenemos claro que Guecho es un pueblo con muchos encantos culturales, sociales, también naturales, ¿no? Tiene playas, tiene mar, tiene de todo, pero si le queremos sacar partido, desde luego no vemos que ese sea el camino para nada. Además, en este caso también otra vez más agresiones al mar, que ya tenemos hoy la draga, pero bueno, tenemos diferentes agresiones y no queremos más. Y entonces tenemos claro que esa idea de vamos a vender Guecho como un pueblo en la que gente viene en los cruceros para... no aporta nada ni a la ciudadanía, ni económicamente, ni socialmente, ni nada. Tenemos mucha riqueza cultural, social y paisajística, como hemos dicho, pero creemos que el camino para darle valor y acercar a la gente aquí es otro. Vamos ahora con el tema de la seguridad ciudadana, si te parece. Estamos hablando con Maitane Nerekan, ella es la portavoz de Bildu en Guecho. La seguridad ciudadana, y que precisamente podríamos enlazarlo con el Puerto Viejo. ¿Por qué? Pues porque los últimos en haber denunciado un aumento de robos son precisamente los vecinos del Puerto Viejo, que en los últimos meses se han contabilizado al menos 4 robos en la zona, pues bien en bares o incluso en un choco que hay también en el Puerto Viejo. El año pasado la delincuencia aumentó en el municipio un 17%, estos datos los da la Ertzaintza, habla de delitos y faltas. ¿Cómo valora Bildu estos datos? Hombre, nosotros, sin quitar importancia a, por ejemplo, si tú ahora nombras, no tenemos datos concretos, pero a actos que hayan podido ocurrir, no valoramos que Guecho sea un pueblo inseguro, tampoco en este momento, aunque la realidad social seguramente haya llevado a sumar a sumar datos, ¿no? En ese sentido. No creemos que sea un pueblo inseguro. Aún así, creemos que la seguridad ciudadana se trabaja de muchas maneras. Por supuesto que estaría el trabajo de la policía municipal, que tiene que trabajar, pero sobre todo creemos que ahí lo importante es la prevención, ¿no? No creemos en lo punitivo, sino en lo preventivo. Y creemos que para eso hay que hacer mucho trabajo de calle, hay que hacer una dinamización de las calles, vamos a decir. Las calles vivas siempre tienen menos peligro de agresión, tanto sexual como robo, etcétera. Y bueno, que tiene que ser un trabajo conjunto. Pero no es un tema en el que en este momento, por lo menos, nosotros creemos que haya que ahondar y que... Vamos ahora con el tema de la plaza de la Estación de las Arenas, su reforma, es decir, ¿qué pasa con esa reforma? Ya nos comentó el Partido Nacionalista Vasco, en su día se presentaron 5 propuestas, se hizo previamente desde el equipo de gobierno una criba de unas 28 en total que hubo, ahí hubo quejas porque claro, no se exponían las 28 propuestas que había para la reforma de la plaza de la Estación de las Arenas, solo se exponían 5. ¿Qué opina Bildu al respecto? Bueno, primero decir que sobre este tema, desde que nosotros entramos al ayuntamiento, prácticamente la información que tenemos es nula. No se ha sabido nada. No se ha movido nada de información, salvo en casos en que por parte de grupos de la oposición o de alguna asociación se han presentado propuestas o mociones, pero no tenemos prácticamente información.
y no creemos que sea casualidad. O sea, eso es lo que hemos comentado un poco al principio. Vemos que por diferentes causas los temas que no interesan al equipo de gobierno o que no ven preferentes, como sabe que puede hacerlo, se paran y ahí se queda, ¿no? Y este parece ser que es uno, como causas, ¿por qué está este tema parado, aunque tenga su importancia según nosotros? Pues porque vieron problemas, porque desde el principio hubo una oposición vecinal, bueno, oposición o por lo menos unas ganas de participar y de poder intervenir en el tema, ¿no? Porque quizá no vean apoyo político en lo que quieran sacar adelante. Creemos nosotros, porque ya te digo que es un tema que no se nos ha informado demasiado y que no se quiere tratar mucho dentro del ayuntamiento, pero bueno, sí creemos que es importante, sobre todo si se empezó un proceso, se puso en marcha y una cosa que por lo menos despertó un interés vecinal, habrá que dar una respuesta a esos vecinos y a la gente de esa zona, ¿no? Si se ha empezado a trabajar, ¿por qué no? Sí, es que el tema lleva parado precisamente desde que se soterró el metro ahí en Las Arenas. Esa plaza no se ha reformado ni se ha hecho nada en ella. Simplemente se utiliza para instalar una carpa que, según los vecinos de la zona, piden que desaparezca porque dicen que hipoteca su plaza, la que ellos consideran suya. Es un espacio público y ellos tienen, como todos los vecinos de Guecho, todo el derecho a utilizarlo. Vamos con el tema de las viviendas de protección oficial, un tema importante, y resumidamente te diré que hemos recibido varios comentarios de vecinos de Guecho al respecto, porque es un tema que preocupa, sobre todo a los jóvenes, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir? Bueno, vecinos de toda la vida de aquí que tienen que marchar a encontrar pisos que puedan pagarse o participar en sorteos VPO de otros municipios de alrededor. Es curioso, por ejemplo, Leioa tiene unas cuantas promociones de VPO, incluso otros municipios cercanos, pero en Guecho no se conocen, muy poquitos y contados. Bueno, creemos que este tema hay que hablar, y mucho y muy urgentemente. En Bildu, dentro de Bildu, nos marcamos el tema de la vivienda como uno de los ejes estratégicos para esta legislatura, porque vemos que es un tema que o sea, no hay vergüenza por parte de las administraciones, de la administración, en este caso del ayuntamiento, es flagrante, vamos. La situación es muy grave. La vivienda en Guecho no es un derecho en este momento, es un lujo, vamos a decir, es un derecho básico para nosotros, para las personas. La vivienda es un derecho básico, y en este pueblo ese derecho no se le da a gran parte de la ciudadanía. Entonces, es verdad que hay un plan de vivienda que se firmó en su momento entre el Partido Socialista y el PNV, al que no se le ha hecho el caso suficiente. Nosotros creemos que se le tiene que hacer, pero más allá de eso, creemos que lo que hay que trabajar en este pueblo va mucho más allá. Nosotros en el sistema que creemos es en la vivienda social de alquiler. En este momento el número de viviendas sociales de alquiler en Guecho es 0. La inversión que planteaba, por ejemplo, el equipo de gobierno para el borrador de presupuesto del 2013 era 0 también para vivienda social de alquiler, y creemos que eso no tiene que pasar por alto. Es la realidad, como tú has dicho, que mucha gente se ha ido en estos años, y decimos gente joven, pero no solo gente joven, también gente mayor, que ha tenido que irse a pueblos de alrededor porque aquí no tiene su derecho, y no solo la que se ha tenido que ir, sino la que ha tenido que hipotecar su vida y que en este momento puede verse en situaciones muy duras, o la que está pagando un alquiler que es desorbitado y que aporta más de la mitad de su sueldo para poder pagar un alquiler. Entonces creemos que hay que hacerle frente a ese tema ya, que por supuesto hay que hablar de unidades de ejecución y de viviendas en alquiler social, como ya hemos dicho, porque creemos que subrayar que la necesidad en este momento está en el alquiler social, porque vemos que es la alternativa social real.
es urgente, pero también hay que meter mano a las viviendas vacías, etcétera, etcétera. Creemos que la política de vivienda en Getxo no existe en este momento. Sí, bueno, existe una política de vivienda basada en la especulación, en la construcción masiva sin sentido y en los precios desorbitados, pero no en realmente dar respuesta a la necesidad de vivienda social que hay en este pueblo. Se habla al respecto sobre el tema de la venta de terrenos públicos, que ahora está tan de moda por parte del equipo de gobierno. Bueno, no precisamente para VPO. No precisamente, y aunque es verdad que se recogía en ese en ese programa Plan de Vivienda firmado ya hace unos años, para nosotros de ninguna manera está justificada, y desde Bildu, desde luego, de ninguna manera aceptamos un movimiento como ese en este momento, muchísimo menos. O sea, ya vale de especular con la tierra de este pueblo, estamos cansados, ha habido mucha lucha en contra de eso, y en este momento que el ayuntamiento venda cualquier tierra, por mucho que sea algo que ya está firmado, para vivienda libre y además en baja densidad y en esa zona que ha sufrido lo que ha sufrido, pues no tiene ninguna justificación. Vamos a hacer aquí un paroncito, una breve pausa, y después continuamos hablando con la portavoz de Bildu en Getxo, Maitane Nerekan. Seguimos con esta segunda parte de la entrevista a Maitane Nerekan, portavoz de Bildu en Getxo, ronda de entrevistas que está llevando a cabo Contrapunto Local. Hablamos de participación ciudadana, dos grandes plataformas, Auzoki Ideok y la Asociación de Vecinos de Romo, que son las que más se quejan, dicen que la participación ciudadana prácticamente es invisible en Getxo, al menos relacionado con los grandes proyectos, ¿no? Los proyectos estrellas del equipo de gobierno. ¿Qué dice Bildu al respecto? Bueno, razón no les falta, desde luego. Creemos que es otro de los ejes estratégicos que marcamos dentro de nuestro trabajo para este año, porque al igual que, como hemos dicho antes, con la vivienda, creemos que es un tema bastante grave en este pueblo. Grave por dos motivos, vamos a decir. Por un lado, porque es verdad que vemos que diríamos en los proyectos grandes, porque ahí es muy llamativo, pero también en los pequeños, la oportunidad de participación en cualquier formato en este ayuntamiento, de participación en las decisiones de verdad, ¿no? En lo que luego se lleva a cabo, en definir qué queremos para este pueblo y cómo lo queremos, pues es muy difícil, aunque es verdad que tenemos una riqueza en asociacionismo, en gente que se mueve, interesada en diferentes temas, en cultura, en asociaciones vecinales, que otros muchos pueblos querrían, ¿no? Pero por un lado, por eso, y por otro lado, porque además de que ocurre eso, lo que se nos vende, en este caso desde el ayuntamiento, es todo lo contrario, ¿no? Se habla mucho y se venden muchas cosas en nombre de la participación, y creemos que eso es una cosa que hay que denunciar y fuertemente, ¿no? Desde luego el modelo que defiende Bildu en participación no es para nada el que se está impulsando en este momento desde este ayuntamiento. Creemos que es una participación falsa o de postal, vamos a decir, que sirve luego para justificar muchas cosas hechas y para intentar callar y manipular también a la gente, ¿no? Creemos que eso tenemos una mayoría de derecha en este ayuntamiento, y la derecha nunca ha creído en la participación y sigue sin creerlo, aunque desde un lado y desde otro quieran engañar que sí creen en la participación. La derecha nunca ha creído en hacer las cosas de abajo arriba, sino de arriba abajo. Entonces, simplemente lo que vemos es un reflejo de lo que la historia también nos ha mostrado a nivel de Euskal Herria, a nivel mundial y en este pueblo también. Creemos que eso hay que lucharlo. Ahora se habla del ROM, del Reglamento de Organización Municipal, porque es verdad que es, vamos a decir, el documento que marca todo eso, y creemos que ahí hay una lucha muy fuerte y en la que tienen que participar asociaciones, vecinas, vecinos y todo tipo de entes, pero también creemos que en general
no podemos seguir permitiendo que se nos esté vendiendo como un ayuntamiento participativo y abierto siempre a las propuestas, cuando en las decisiones estratégicas que marcan el rumbo del pueblo y que marcan nuestro día a día también, ¿no? Porque ¿dónde vamos a tener el aula de cultura? ¿Cómo va a ser? O cómo van a cambiar la plaza de nuestro pueblo, está cambiando nuestro día a día, ¿no? Está marcando nuestro día a día. Pues creemos que hay que luchar contra falsas participaciones que han sido pues siempre símbolo de la derecha o de los gobiernos de derecha. El equipo de gobierno insiste, el Partido Nacionalista Vasco insiste sobre todo en que ellos sí se reúnen con los vecinos, que les reciben cuando lo solicitan. En fin, además lo hemos escuchado a Koldo Iturbe últimamente, efectivamente. Y sin embargo, cuando hay unas reivindicaciones por parte de unos colectivos vecinales, como por ejemplo en este caso los vecinos de Romo, el argumento que emplea el PNV es que ante las reivindicaciones de los vecinos de Romo debe primar el interés general. Hombre, cuando dicen sí que es verdad que les respondemos y que nos reunimos con ellos, hombre, nosotros respondemos, solo faltaba. O sea, tenemos una joya en este pueblo que es gente organizada, gente con interés de participar, y además en muchos casos tenemos que decirlo. Nosotros, por nuestra trayectoria en otras cosas, muchas asociaciones o movimientos los conocíamos, pero con otro nos ha sorprendido y muy positivamente los análisis profundizados, propuestas concretas en diferentes temas, interés de vecinos que se acercan para, a veces no solo con la idea de criticar, sino aportar. El trabajo que están haciendo las asociaciones que están en Ausoquideo, pero asociaciones culturales, sociales, grupos de danzas, grupos de no sé qué. Entonces, ¿cómo no sé? Si te piden una reunión o si aportan algo, hombre, que lo vas a coger, es que si no, entonces sí que nos tendría paga y vámonos, ¿no? Pero para nada eso está diciendo que se está respondiendo a una participación. ¿Que es porque prima el interés general? Yo creo que el interés general es que entre todas y todos podamos tomar unas decisiones conjuntas. Entonces ahí vemos nosotros el interés general. Muy bien, vamos ahora con el siguiente bloque. Yo creo que uno de los más importantes, la económica, la situación económica del Ayuntamiento de Getxo. ¿Cómo califica Bildu esta situación? Bueno, nosotros queremos separar dos cosas, ¿no? Por una parte está la situación del ayuntamiento y por otra la situación del municipio, ¿no? Y de las familias, ¿verdad? Eso es. La situación del ayuntamiento, nosotros queremos remarcarlo y lo hemos remarcado más de una vez públicamente. El ayuntamiento de Getxo no es un ayuntamiento que está en una situación económica grave o mala. Los hay ayuntamientos que en este momento están en una situación muy dura, no es el caso de Getxo, y por eso creemos que no se puede engañar o disfrazar recortes o diferentes medidas en nombre de estamos en una mala situación. Y también que se intenta abrir un mensaje a veces desde grupos de la oposición también, que no es real. Es verdad que la situación no es igual que la que era hace unos años, porque, como no, la crisis impuesta y la crisis creada por el capital no es ajeno, o sea, el Ayuntamiento de Getxo no es ajeno. Entonces sí que se ve que van disminuyendo los ingresos y que probablemente disminuirán en el siguiente año también. Pero no se puede decir que es una situación mala. El problema estaría y está en cómo se gestiona ese dinero que está ahí. Que para nosotros en muchos casos es de manera inadecuada. Lo primero, ese juego de banqueros que se hace, de tener 49 millones guardados en bancos, aportando y luego pagarlos por otro lado, etcétera, etcétera. Eso para nosotros es una mala gestión, pero no quiere decir que el ayuntamiento esté en una mala situación, para nada. Por otro lado está la situación del municipio, y eso sí que es verdad, es una realidad, y tampoco nos gusta que se venda la idea de no, pero en Getxo estamos muy bien, no nos afecta como afecta a pueblos de Ezkerraldea. Es verdad que la situación no es la misma, la tipología de las familias en muchos casos no es la misma, pero no quiere decir que no está afectando. Hay 5.000 problemas, por ejemplo, que son 5.000 parados en este momento, alrededor de 5.000. Hay gente, como tú has dicho antes, que por no poder pagar un alquiler de una vivienda que es prohibitiva en este pueblo se tiene que estar yendo, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo, la ciudadanía está sufriendo la crisis
y el ayuntamiento sí, pero aún así no se puede decir que la situación es económicamente dura en este momento. El problema es cómo se gestiona ese dinero que tenemos. ¿Qué opina Bildu sobre la decisión del alcalde Imanol Landa de publicar en los medios de comunicación locales los presupuestos de este 2013 sin haber sido aprobados por el Pleno y sin haberse alcanzado ningún acuerdo con el resto de grupos políticos? Bueno, lo que Imanol y su equipo de gobierno publicaron mediante el Getxoberri, por lo menos nosotros primero lo conocimos así, fue una propuesta de borrador de presupuestos que para nosotros... es verdad que todos los grupos políticos nos enteramos, al igual que la ciudadanía, por el Getxoberri, y no nos parece mal que los presupuestos se trabajen de una manera pública. De hecho, presupuestos participativos es el lema o es la idea que Bildu defiende en torno a los presupuestos, pero no creemos que para nada lo que ha hecho el PNV haya sido eso, ¿no? Primero, como siempre, ha utilizado el Getxoberri para defender o presentar, y además sin dejar muy claro que simplemente era una propuesta de presupuestos del PNV, del equipo de gobierno, no del ayuntamiento, porque nada está aceptado, y eso no nos parece la manera más adecuada. No quiere decir que no creamos que todos los procesos de presupuestos tienen que ser públicos y que las propuestas, los grupos políticos las deberíamos hacer hacia afuera, ¿no? Y se tiene que... la claridad brilla por su ausencia en los temas de presupuestos, pero no vemos adecuado que se haya hecho de esa manera, sobre todo cuando, por ejemplo, a los otros grupos políticos no se nos da la oportunidad de en el Getxoberri pues mostrar cuál sería nuestro proyecto o cuáles serían nuestras propuestas. Relacionado con el tema de los impuestos, que aquí Bildu tiene mucho que decir porque es la otra parte, es decir, ese pacto Bildu-PNV para un aumento de impuestos. Sin embargo, el equipo de gobierno y el PNV prefieren llamarlo una modificación de impuestos. ¿Ha habido aumento de impuestos? Aumento de impuestos, así dicho, no se puede decir que haya habido aumento de impuestos. En este 2013 ha sido el impuesto de vehículos el que se ha aumentado. Por ejemplo, el IBI se ha congelado aquí en el ayuntamiento y otros también, y sí es verdad, nosotros apoyamos esa subida del impuesto de vehículos, y además creemos que, aunque es muy difícil de explicar de una manera pedagógica o de que la ciudadanía entienda, porque cuando hablamos de impuestos, como es una cosa que a todos nos afecta económicamente y por supuesto todos pensamos también en la economía de nuestra y de nuestras familias, pues nos cuesta entender. Nosotros en Bildu sí creemos que, sobre todo en un pueblo como Getxo, donde hay mucho dinero, hay mucha gente con mucha fuerza económica, el tema de los impuestos es un tema que hay que trabajar de manera progresiva, como decimos siempre. Es decir, sí que hay gente que creemos que debe de pagar más, porque es necesario recabar sus impuestos o coger ese dinero para poder invertir luego en, por ejemplo, políticas que ayuden a la gente que no tiene tanto o que tiene menos, ¿no? Entonces, esos son los impuestos progresivos, y eso es lo que nosotros hemos aceptado en este caso en Getxo, porque creíamos que la propuesta hecha era importante. O sea, era interesante en ese sentido. Es verdad que al que le llegue un recibo del coche, sobre todo en los coches o vehículos considerados como vehículos de lujo o de gamas altas, le llegará un impuesto bastante mayor que el anterior y le costará aceptar eso. Pero nosotros creemos que es una medida que desde un punto de vista de izquierdas tiene toda su lógica. Y además queremos subrayar que dentro de ese acuerdo de impuestos Bildu consiguió una cosa nueva en este ayuntamiento, y que es el tema de las ayudas para el pago del IBI, algo que hasta ahora nunca se había puesto en marcha, que a propuesta de Bildu conseguimos que se pusiera en marcha dentro de ese acuerdo de impuestos, y que dentro de poco se informará sobre ello, porque se va a abrir la convocatoria para pedir las ayudas para el pago del IBI, y creemos que es una cosa que hay que subrayar, ¿no? Y que, por ejemplo, es otra muestra de la progresividad en esa decisión. Había un vecino que nos comentaba el otro día si no era un poco una situación surrealista,
dar ayudas para pagar un impuesto cuando ese dinero que se recibe de las ayudas que se dan luego revierte nuevamente otra vez en las arcas municipales. Es decir, es curioso dar ayudas para pagar un impuesto. Bueno, es curioso y seguramente a la gente le costará pensarlo, entenderlo, pero en el tema de los impuestos, las restricciones que se ponen desde Diputación, que se les ponen a los ayuntamientos para poder decidir su fiscalidad desde Diputación y desde otras entes también, son grandes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los OVARIAC, las bonificaciones, son muchos las trabas burocráticas, legales, o no sé cómo decirlo, que se ponen para poder bajar impuestos a sectores concretos por sus ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un método, una manera para poder dar respuesta a esas trabas, a esos problemas, para no hacer a gente, por ejemplo, que está en una situación económica bastante grave, tener que pagar el impuesto. Es una manera de darle respuesta, ¿no? Mediante esta nueva ayuda en el pago del IBI, que aunque sí que es verdad que a la gente seguramente se le hará chocante, ¿no? Primero la pagas y luego te devuelven el dinero, pues la realidad legal, institucional, vamos a decir, en Euskal Herria en este momento es así. Nosotros desde Bildu de momento por lo menos no tenemos el poder de cambiarlo, y entonces nos lleva a hacer cosas como esta. Y hablamos con la portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Getxo, Maitane Nerekan. ¿No hubiese sido posible, por ejemplo, Leioa, Berango, Portugalete, hubo un incremento menor del IPC, un 2,5%? Getxo es uno de los municipios de Vizcaya que más ha aumentado los impuestos. Se habla de una media de un 3,1% generalizado, es decir, precisamente el IPC. Y otro vecino nos llegaba a decir que hay sueldos que no han subido el IPC. Sí podría haber sido menor, por supuesto que podría haber sido, ya que ha sido en otros pueblos, pero en este caso es lo que hemos dicho. No ha habido opciones. No, es lo que hemos dicho antes. Nosotros no tomamos esas decisiones porque sí, no creemos en las subidas de impuestos masivas y sin ningún criterio. Cuando hemos tomado se ha tomado, como hemos dicho, dentro de unos criterios de progresividad, y que para este pueblo y por la tipología que tenemos, pues hemos visto adecuados. Y entonces... Vamos ahora con el tema del euskera, porque hay quien denuncia que es desproporcionada la diferencia que se destina, por un lado, al euskera, que se cuantifica por parte de algunos, es decir, por parte de la oposición, el Partido Popular, incluso de algunos vecinos, de más de 4 millones de euros al año, y sin embargo, para la promoción económica, las ayudas a empresas y promoción empresarial, todo el bloque junto, algo más de 1 millón de euros. Desde el PNV nos dicen que esa cifra de 4 millones de euros al año al euskera es falso. ¿Qué dice Bildu? Bueno, que la cifra es falsa, yo creo que cualquiera que se ponga a mirar los presupuestos ya lo sabe, ¿no? Pero ante eso nosotros nos gusta siempre decir una frase, ¿no? Desde el Partido Popular o desde el PSOE, por ejemplo, una frase que se repite mucho es: ¿cuánto 4 millones o el 1 o 2% o 3% del presupuesto se destina al euskera? Pues si eso sería verdad, el 97% se destinaría al castellano. Entonces nosotros no creemos en esa valoración. Por supuesto, y no creo que haya que repetirlo, Bildu cree en un trabajo y una apuesta importante y valiente por la normalización del euskera. Cree que hay que hacer una inversión humana, social y económica también en ese tema. No cree que es desmesurado lo que el Ayuntamiento de Getxo hace. De hecho, nosotros siempre hemos exigido ese 2% real a la inversión en normalización, y no nos gusta meternos además en esas falsas discusiones que se hacen para intentar vender un mensaje que no es real, ¿no? Creemos, no sé, creo que lo hemos dicho claro, si fuera eso lo que se invierte en el euskera, todo lo demás se invierte en el castellano, ¿no? Entonces simplemente con esa frase pues ya... Has hablado antes de los casi 5.000
personas que se encuentran en situación de desempleo en el municipio de Guecho. En el mes de marzo, al finalizar el mes, se contabilizaron 4.965 personas con nombres y apellidos. Casi se duplica la cifra que había antes de la crisis en 2007. Datos, desde luego, negativos. ¿Algo que añadir al respecto? Bueno, lo que he dicho antes un poco, ¿no? Porque los datos no sean, vamos a decir, tan cuantiosos o tan graves como en Ezkerraldea o en otras zonas, no creemos que hay que quitar la importancia al problema. El paro, estamos viendo que en los últimos meses en Guecho está subiendo. La situación es la que es. Hay 5.000 problemas, como hemos dicho ahora, o sea, 5.000 personas que se encuentran ante un problema, y creemos que desde las instituciones también hay que hacerle frente a eso. Y además no de cualquier manera, no creemos en cualquier oferta de trabajo, vamos a decir, creemos en el trabajo público, por ejemplo, en digno, de calidad, en unas condiciones que no son las que seguramente muchos que no están en esa bolsa de 5.000 están viviendo en este momento. Y creemos que desde este Ayuntamiento de Guecho también hay que trabajar más por eso, moviendo bolsas de trabajo, por ejemplo, que es una cosa que se hace muy poco, dejando a un lado la subcontratación y creando trabajo público digno y de calidad. Y por supuesto, pues con planes de empleo y medidas puntuales que son urgentes en este momento. Vamos ya cerrando la entrevista con el último bloque, que es el relacionado a los medios de comunicación local y su transparencia. Y le voy a volver a preguntar lo mismo que les he preguntado al resto de partidos. ¿Son transparentes los medios de comunicación que cuenta el Ayuntamiento de Guecho? Hombre, no sé, ante esa pregunta te diría transparentes sí, porque muestran lo que son, ¿no? Son una oficina de prensa del equipo de gobierno. Y además en este tema creemos que es muy obvio, o sea, no simplemente vamos a decir la gente que se pueda mover alrededor de Bildu o del Partido Popular o del PSE, o sea, de grupos concretos, sino es obvio que en ese tema tenemos muchos medios en este pueblo, porque tenemos un estudio de radio muy importante, que puede dar unas opciones muy interesantes. Nosotros no creemos además en cerrar los medios, creemos en sacarles partido y en abrirlos. Y entonces ahí tenemos un Guecho Berri que llega a todas las casas y que podría ser un medio de comunicación municipal y no sé cómo sería gubernamental o así en este caso. O de partido. Y eso es. Y entonces no creemos que se le da la utilidad que se le tiene que dar. Por ejemplo, un claro caso fue ya, no sé si ya ha pasado un año, desde Bildu presentamos la propuesta de una cosa tan simple como que la sala de prensa del Ayuntamiento de Guecho, porque es del Ayuntamiento, de la ciudadanía, no del equipo de gobierno, se abriera tanto al uso de los otros grupos políticos como al uso de asociaciones también, pues o entes municipales que puedan necesitarla, ¿no? Y fue un no rotundo y sin justificar. La única justificación, no, eso es para el uso del equipo de gobierno, un aula que la mayoría del tiempo está vacía cuando no se utiliza, además, y que en ayuntamientos gobernados por el PNV, como puede ser Bilbo, por ejemplo, por lo menos a los otros grupos municipales se les abre y se les da la oportunidad de utilizarla cuando quieran, y de hecho se les da la oportunidad también de coger grabaciones o lo que vean necesario. Entonces, creo que en el tema de los medios de comunicación es muy obvio, es una crítica que a nosotros desde cuando hemos hecho procesos participativos de presupuestos nos ha llegado por todos lados, y que estoy segura que al PNV también le ha llegado más de una vez, y que intentan ahora disfrazarla diciendo que nos abren una puerta, por ejemplo, a los grupos políticos con ese cuadradito que nos han dejado ahí, pero que no es una respuesta real, ¿no? No creemos que sean los grupos políticos a los que se nos tiene que abrir, sino realmente que sea una herramienta comunicativa popular y municipal. O sea... ¿No? Y una última cuestión referida a los medios de comunicación, porque precisamente en el Guecho Berri, como dices, llega prácticamente a todos los domicilios de Guecho. Una vez al mes, es decir, cada vez que hay pleno, el equipo de gobierno recuerda que las mociones aprobadas tienen meramente carácter testimonial, es decir, que las mociones que se aprueban no son vinculantes, es decir, que las puede poner en práctica o no.
Nada más de la realidad, y además en este tiempo lo estamos viendo. Como hemos dicho al principio, cuando nos has pedido la valoración general, eso es algo que se nos hace duro, que no era totalmente desconocido para nosotros, pero que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? En este ayuntamiento el equipo de gobierno tiene las cosas muy bien atadas, sabe cómo puede sacar adelante lo que quiere sacar adelante y sabe cómo puede despreciar, vamos a decir, o dejar a un lado lo que no le interesa. Y pues el caso de las mociones es una cosa, vamos a decir, reglamentada ya y todo, o sea, porque viene así dado, y una moción no tiene ningún valor más que el simbólico, que no se lo quitamos. Aún así creemos que, aunque sea, si tiene un valor simbólico de, por ejemplo, dar cabida a un tema que es una petición vecinal o a un tema que es urgente, pues bienvenido sea. Pero la realidad es que muchísimas mociones que se han aprobado en el Pleno, y muchas hasta con mayoría, y mayorías absolutas, pues no tiene ningún recorrido luego si al equipo de gobierno no le interesa realmente. Maitane Nerekan, portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Getxo, gracias por haber atendido esta ronda de entrevistas de Contrapunto Local. Vale, eskerrik asko. Agur.